a todos y gracias por mirar nuevamente los videos que hago. Simples y sencillos, pero pues algo queda. Esta vez tengo que decirles, shh, porque voy a hablar de la sexualidad. Ni siquiera mis hijos saben de eso porque no les quise decir para que no me dijeran, ay no, mami no, ¿para qué? Es que quiero compartir con ustedes. He visto algunos en el YouTube, algunos estudios acerca de eso con distintos psicólogos, pedagogos y no sé cuántos, pero a mí no me parecen algunas cosas que algunos dicen. Entonces quiero compartir con ustedes algo que a mí me sirvió cuando yo me casé. Como ustedes saben, me casé ya mayor y sin embargo yo no tuve la experiencia de tener niños en casa porque yo fui hija única, así es que nunca vi niños pequeños. Pero quiero compartir algo que a mí me sirvió de un doctor que en los tiempos en que yo me casé, ese doctor murió a los 94 años y era muy famoso aquí en los Estados Unidos, llamado Benjamin Spock. Compré yo unos 2 libros y me di cuenta que él decía que para hablar de la sexualidad de cualquier persona o niño, tiene que ser 20 años antes de que el niño naciera. Y entonces me causó novedad y compré yo 2 libros que a mí me sirvieron de recién casada para ir conociendo el proceso de mi embarazo y cómo crear a mis primeros hijos, porque yo realmente experiencia no tenía. El doctor Benjamin Spock dice 20 años debe de ser porque la madre y el padre deben estar preparados para enseñar también la sexualidad de sus pequeños. Y entonces dije yo, ¿y por qué no hablar y compartir lo que a mí me sirvió? Por ejemplo, el doctor decía, ¿ustedes saben cuál es el primer amor de un niño pequeñito? El primer amor es su propia madre y ahí empieza su sexualidad. Porque cuando él nace y la mamá lo abraza con cariño, lo acaricia con sus brazos y le da el calor de abrazarlo, ahí está recibiendo él la primera sensación. Porque ustedes saben que de todas maneras, desde que el pequeño está así como una semillita dentro del vientre de nosotros, él ya va a ir desarrollando su paquetito de todas las cosas que él va a necesitar cuando salga a la vida. Entonces, al tomar al niño en nuestros brazos y acariciarlo con nuestras manos, él siente el calor de su madre. Oye el timbre de su voz, empieza a mirarla, empieza a olerla y a reconocerla por medio del olfato. Y algo tan importante, y por eso lo recomiendan los doctores, tan importante que la madre le dé pecho a su niño, porque aparte de darle más defensas en su vida futura por medio de su leche, no solamente es eso, sino el contacto. Cuando el niño empieza a mamar del pecho de su madre, él con sus manitas también empieza a tocar a su mamá. Y esa relación se hace tan profunda y es tan importante porque los primeros meses el niño va a estar muy apegado a su mamá. ¿Por qué? Porque está despertando sus 5 sentidos. Yo hice un dibujo solamente para recordar y recordarles a ustedes
también hice este dibujo. Este dibujo lo hice con un corazón grande. Y en el corazón grande figuré yo a la madre abrazando al bebé. Y si ustedes se fijan, puse solamente dos flechas. Una que apunta al brazo de la madre es para recordar cuán importante es el tacto, ese sentido de nosotros, el tacto. Y no le puse cara a la madre ni al niño, sino para que se fijen que otra cosa que es muy importante, ahí su boca la pinté de rojo, ese sentido del gusto, del sabor. El niño también, al estar succionando el pecho de su madre, se está conectando amorosamente también con ella. Entonces dije, voy a hacer un dibujo nomás para mostrárselos, pero para que no se les olvide que el primer amor de un niño es su madre. ¿Y por qué? Porque con ella se despierta poco a poco sus 5 sentidos. El tacto es muy importante, tocar. El gusto, cuando ellos reciben alimento, se sienten satisfechos. La miran, la oyen, la huelen, y entonces todos sus 5 sentidos se están desarrollando y es parte de la sexualidad. Porque muchas veces uno piensa, ay, la sexualidad, no, ¿cómo le vamos a hablar a nuestros hijos tan pequeños? Y es que actualmente, por ejemplo, hay hasta talleres de la sexualidad que para los niños, y como anteriormente les he dicho, muchos de los libros que ahora se están poniendo en las escuelas se están adelantando mucho. Y entonces uno tiene que tener cuidado de que en la casa sea la base primera de enseñar a nuestros niños. Tiene que ser en una forma gradual, naturalmente, como una escalera. Uno va a la primer escalón, el segundo, y así es con los niños. Entonces, si es gradual, quiere decir que son conocimientos muchos, no solamente de darles el conocimiento del sexo. Son muchas cosas que van junto con el sexo y que uno las tiene que saber, informarse para poder uno escoger qué es lo más adecuado de acuerdo con su edad. Porque si esa escalera, supongamos que tenemos una escalera y queremos subirla de a 2 o 3 grados, pues imposible, no vamos a poderlo hacer. Es como decir a un niño pequeño que apenas está tomando su leche materna, no le vamos a dar a probar un bistec, porque no puede. No está él todavía bien formado su boca para poder masticar. Entonces, todo va poco a poco. Entonces, yo hice esto nomás para decirles que la sexualidad es un conjunto de conocimientos que están basados en la biología y también en la espiritualidad, y está basado también en la psicología. Y entonces poco a poco, de acuerdo a la edad, el padre puede ir enseñándole a su niño con mucha paciencia. Puse aquí nomás para recordar que el primer escalón de la enseñanza, es de 0 a 3 años. ¿Y qué vamos a hacer con nuestros niños de 0 a 3 años? Fácil. Me decía uno de mis hijos, ay, mamá, pero ¿cómo vas a andar hablando de la sexualidad? Claro, yo lo hice con ustedes. De 0, de cuando empiezan a nacer al niño que nace, a los 3 años,
el niño es muy apegado a la mamá. ¿Por qué? Porque es su primer amor, es su primer amor. Entonces, de todas maneras, el padre tiene que ir acercándose. Aunque el niño tenga mucha preferencia en su madre, el padre tiene que ir acercándose para que también el niño conozca el olor de su padre, la voz de su padre, las caricias de su padre, oír el timbre de su voz, reconocerlo. Y entonces el niño no solamente va a tener la preferencia por el padre, sino que va a empezar a conocer también a su papá. Entonces es como si aquí estuviera el niño y lo está abarcando la mamá. No dejen nomás que la mamá tenga la responsabilidad y la guía. El papá también puede intervenir para que ese niño sea abrigado por las dos partes que él necesita. Mientras tengan los niños un buen ambiente y un buen ejemplo en su casa, el niño se va a sentir guiado, protegido, aunque tiene sus momentos de berrinche entre el que apenas tiene meses y a los 3 años es berrinchudo, a veces es malcriado, a veces no quiere obedecer, pero es que él está aprendiendo. Pero el amor que le brinde su papá y su mamá va siendo ese tejido firme de una sexualidad equilibrada. Entonces, cuando yo pongo esto, es solamente para recordar que no es la enseñanza lo mismo de 0 a 3 que de 4 a 6 años. De 4 a 6 años ya va a ser diferente. Lo mismo, el siguiente escalón, que es otro de 7 a 9 años, y así sigue hacia arriba. Pero en este primer escalón se requiere mucho que el padre y la madre tengan mucha paciencia para comprender a su niño y cuando él pregunte, contestarle de la forma más sencilla. Cuando yo le dije a uno de mis hijos que iba a hablar de esto, me dijo, mamá, no te metas en líos, porque si tú dices una cosa por otra, hasta te van a censurar. Le dije, no, hijo, para hablar de la sexualidad, hay 2 formas para hablar de la sexualidad. Hay 2 formas, la forma correcta y adecuada a la edad del niño, y la forma incorrecta la usan a veces en la calle y a veces también la pueden usar los mismos padres o los amigos de su vecindario, quien sea, porque la mayoría de las cosas que uno aprende cuando es niño fuera son cosas vulgares, cosas que a veces pues causan risa, pero están muy, como yo digo, a veces muy estrambóticas las explicaciones de la calle. En cambio, un padre y una madre bien preparados, informados y que vayan enseñando de acuerdo a la edad del niño, no hay ningún escándalo. Como ahorita vuelvo a repetir, el primer amor es la madre y enseguida se une el padre. Y si ellos están dispuestos a tener paciencia y contestarle todas sus preguntas, no hay ningún problema. Porque el niño para a la edad de 0 a 3 años, lo único que le interesa es conocer todas las partes de su cuerpo. Yo hice este dibujo pensando nomás para recordar. El niño a esa edad, de 0 a 3 años y todavía a los 4, lo único que les interesa a ellos es ir conociendo una interesante conversación con ellos de cómo es su cuerpo. Y uno aprovecha
cuando se bañan, a decirle, mira, esta es tu cabeza, estos son tus hombros, tus brazos, tus manos que van a servir para que tú hagas muchas cosas, tu cuerpo, tus piernas, y les recuerda a uno los 5 sentidos que los tiene uno en su cara. Y entonces ellos lo van aprendiendo porque cuando los baña a uno, les va uno diciendo, mira hijo, estas son tus orejas, esta es tu nariz, esta es tu boca, y ellos van aprendiendo. Y eso es el empiezo de su sexualidad, porque ellos, al mirar a sus papás y a su mamá, les van a hacer a ciertas preguntas, pero la mayoría de los papás o mamás, todo les enseñan, menos la parte íntima. Y a veces dice uno, ay, pero ¿por qué deja pasar uno esto? Porque a la mayoría les da pena decirlo. ¿Y por qué? ¿Por qué da vergüenza? No, se le puede decir, la mujer tiene su vagina y el hombre tiene su pene. Y como les dije una vez en otro anterior video, que mi niño, el que era el primero, tenía 5 años y cuando vio bañarse a su papá desnudo, corrió a decirme, mamá, cuando yo esté grande, ¿voy a estar como mi papá? Dije, sí, muy así, muy natural. Le dije, sí, tú vas a tener tu bigote, tu barba y todo lo demás como tu papá. Ahorita eres niño y estás chiquito, pero cuando estés grande, ya todo un hombre, entonces vas a tener todo igual. El niño muchas veces puede decir, oye, mami, y yo también voy a tener pelitos aquí y pelitos allá. Claro, hijo, pero en una forma natural. Y entonces el niño ya aprendió que cuando esté grande también va a tener sus pelitos aquí y pelitos allá. Y entonces, una vez estaba yo de visita con una tía en Guadalajara y estaba cambiando a mi niño, el que estoy mencionando, estaba de meses, estaba cambiándolo y no me di cuenta que la niña de mi tía estaba a un lado viendo cuando yo lo estaba cambiando de pañal. Y de repente corrió la niña y se fue. Después, cuando lo acabé de cambiar, llegó mi tía riéndose y me dijo, ¿qué crees que me dijo Chabelita? Así se llama su niña. Dice, ¿qué crees que me dijo Chabelita? Le dije, ¿qué? Que ella quiere que le compre a su papá un piquito, igual a tu niño. Y le dije, tía, ¿y usted no le dijo cómo se llama? Dijo, no, mira, mejor tú le dices, ven, Chabelita. Y fue Chabelita. Y luego le dije, ¿tú quieres que te compren un piquito? Le dije, pero este piquito, se lo señalé, este piquito solamente tienen los niños y los hombres. Entonces, ese piquito se llama pene. Y entonces ella se me quedó viendo, la niña muy inocente. Dijo, ¿y entonces cómo se llama lo mío? Le dije, se llama vagina. Dijo, ¿no es que le cortaron a uno? Le dije, no cortaron. Cuando uno nace y es mujercita y es niña o baby, así es. Y a eso se le llama vagina. Entonces mami por eso se sienta al baño, a hacer chorrito. Le dije, sí, todas las mujeres y niñas nos sentamos, tu mamá, yo, tu abuelita, tu tía, todas las que somos mujeres nos sentamos para orinar. Y lo que tenemos nosotros se llama vagina. Y los hombres, ellos orinan parados. Pero yo no pensé que cuando viniera el esposo de mi tía, la niña la novedad la quiso decir. Y le dijo, papi, cuando llegó el esposo de mi tía. Pero menos mal que él era de acuerdo con mi tía a enseñarle, porque hay padres de familias que, exageras, ¿para qué le dijiste?
¿Quién te está diciendo? ¿Para qué le dices? Para eso está la escuela. No, para eso estamos los padres de familia. Entonces llegó el señor y le dijo, Chabelita, chiquilla, como de unos 5 años o 4, le dijo, papi, mira. No le enseñó, nomás señaló, mira, papi, yo tengo vagina como mi mamá y tú tienes pene. Y él nomás se quedó. Dijo, sí, hija, yo tengo pene. Como tu abuelito y como todos los niños y todos los hombres, todos tenemos pene. Y fíjense qué tan sencillo es que empiecen a aprender los niños las partes de su cuerpo, porque eso es nomás como vuelvo a repetir, de meses a los 3 años, a los niños no les interesa saber otras cosas. A ellos lo que les interesa es saber todas las partes de su cuerpo, incluyendo aquí, ¿cómo se llama? Entonces, ¿por qué exagerar? Yo vi en el YouTube, y a lo mejor hasta me censuran por decir eso, yo vi algunos talleres antes de pensar hacer esto, a unos talleres de los cuales les iban a dar a los niños, y no me pareció apropiado lo que algunos maestros estaban estudiando en esos talleres para enseñarles a los niños desde el kinder y primer año, como dije en otra ocasión. ¿Para qué enseñarles a los niños pequeñitos cómo manipular su cuerpo para sentir placer? Los niños chiquititos no necesitan por lo pronto saber eso, porque uno gradualmente tiene que ir enseñando. Así es que miren, esto es tan sencillo que voy a querer enseguida compartir con ustedes lo que dice ese doctor, que es a la antigüita pues, pero fue muy famoso aquí en los Estados Unidos. Se llama Benjamin Spock. Es difícil encontrar libros en español, pero los hay, porque está todo lo que él tiene es puro en inglés. Pero yo les recomiendo, sobre todo a las madres primerizas, que como él decía, la sexualidad para enseñarse se necesita 20 años antes de que nazca su primer hijo. Y con eso quiere decir que nosotros como padres de familia tenemos que informarnos de las formas más adecuadas, más sencillas y moderadas de acuerdo a nuestros hijos de su edad. Así es que yo voy a hacer una segunda parte donde a lo mejor por hablar yo medio que como dicen, no se habla de eso. Sí se habla de eso, señores, señoras, amigos, compañeros, sí se habla. Pero háblenlo adecuadamente y verán que sus hijos no se van a escandalizar. Al contrario, cuando vayan a la escuela, ellos ya van a ir con ciertos conocimientos y también ellos van a defender y aprender a cuidar todo su cuerpo, porque el cuerpo de cada persona es algo maravilloso al que debemos de cuidar. Y con esto me despido, dándole las gracias a las diferentes personas que a veces me ponen un mensajito. Hubo ahí en el anterior video que se apellida Costa o User, y esas personas me ponen unos mensajitos y a veces no me los pasan. Yo no sé por qué, pero yo los invito a que no se callen, a que ustedes digan lo que piensan. Si alguna vez ponen un mensajito y no me lo ponen a mí,
porque los censuren por una palabrita, yo lo veo después. Mi hijo, el que me ayuda con esto, me los enseña. Y es que a veces nos quieren callar. Y los padres de familia debemos de aprender a no callarnos, a informarnos y a ver lo que está sucediendo. Por eso yo siempre recomiendo, no pierdan la comunicación con sus hijos. Ámenlos. Bye.